Palabra del Señor. Acompáñenme por favor a las Escrituras. Vamos a la palabra del Señor y abrimos el texto en primer libro de Crónicas, capítulo 15 y versículo 16, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Amén. Nuestro tema de hoy, que es la continuación del tabernáculo de David, en nuestra serie de los días jueves, tiene que ver hoy con el canto y la música dentro del tabernáculo. Usted recuerda que dijimos que en el tabernáculo de Moisés la alabanza era ocasional cuando sucedía un evento sorprendente, milagroso, y de repente el pueblo del Señor, en agradecimiento, o algunos empezaban a darle gracias al Señor. Entonces en el tabernáculo de Moisés era ocasional, era allá de vez en cuando. Alguien sin instrumentos, sin mayor cosa, empezaba a alabar a Dios. Y esa era la forma en que se hacía en el tabernáculo de Moisés. No había algo establecido. Pero David cambió totalmente ese estilo, ese modelo, porque dijimos que el tabernáculo de David es un modelo de adoración y alabanza que ha trascendido los tiempos, hasta nuestros tiempos inclusive han llegado. Entonces David establece, hermano, un equipo de alabanza. Ya va a ver usted cuántos tenían ahí que cantaban y ministraban. Era maravilloso el equipo que tenían. Pero dice que designaron, hermanos, cantores con instrumentos de música. En el tabernáculo de David se llevó a cabo uno de los más grandes avivamientos en lo que respecta a la adoración y la alabanza al Dios de los cielos. Era tan próspero la búsqueda de Dios, tan próspera la alabanza, que solo en ese periodo casi del reino de David se proveyeron 150 salmos de adoración y de alabanza. Lo produjo de alguna manera ese movimiento que David recibió de parte de Dios, porque dijimos que era recibido de parte de Dios. No es que David se lo inventó, no, recibió de parte de Dios. Y entonces se produjo una avalancha, hermano, de escritos, de música, que lamentablemente no tenemos. Por ejemplo, en los cantos de los salmos se tiene la letra ahí, pero qué maravilloso hubiera sido que quedaran los cifrados, ¿verdad? Para los hermanos músicos que saben de eso, que quedaran las letras ahí, en qué tono va y en qué nota va. En algunos más o menos da algunas señales o algunos datos que se pueden retomar, pero en todos los salmos no aparece la música, no aparecen las notas musicales. ¿Cómo pudiera ser de ayuda que hubieran dejado todo eso escrito? Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios sabe lo que escribe y lo que no escribe. ¿Cuántos dicen amén? Dios no escribe por gusto. Lo que Dios escribe, lo escribe porque sabe que tiene que ir ahí como una instrucción.
En ese avivamiento hubieron tres personajes que sobresalieron en cuanto a la alabanza y la adoración. Por supuesto, el mayor de ellos, David mismo, ¿verdad? David, llamado el dulce cantor de Israel. Pero entre los que establecieron como cantores y como músicos, como directores, sobresalieron tres. Entre ellos aparecen uno llamado Asaf, Emán y Jedutum, que son los más sobresalientes de los directores del tiempo de David, de la alabanza de David. Tan buenos eran, fíjese hermano, tan buenos eran que David mismo dejaba que ellos ministraran a Dios, siendo él llamado el dulce cantor de Israel. Se sentaba y cantaba él cuando otro ministraba. Y eso me llamó mucho la atención, porque cuando uno es un buen director o es un buen músico, cuesta sentarse, aleluya, cuesta sentarse a adorar a Dios cuando otros están tocando. Pero fíjese que David lo hacía. Se lo enseño. Leamos primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. Normalmente cuando los músicos están sentados, están viendo cómo canta el otro, aleluya, cómo dirige el otro, en qué nota se equivocó y en qué nota no se equivocó, y bueno, un montón de cosas. Pero David tenía la sencillez de que cuando otro dirigía, él alababa al Dios de los cielos. Qué maravilla, hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7. ¿Lo tiene? Dice: entonces en aquel día David comenzó a aclamar, es decir, a alabar a Dios. Comenzó a aclamar a Jehová por mano ¿de quién? De Asaf y de sus hermanos. Asaf era el que estaba dirigiendo. Le dije que habían tres que habían sobresalido entre todos los directores y músicos: Asaf, Emán y Jedutum. Entre ellos, Asaf estaba dirigiendo un día, estaba alabando al Señor, y dice la escritura que David empezó a clamar a Dios por mano de. Eso significa que Asaf estaba ministrando a Dios a través de la adoración y la alabanza, y el rey David se metía en presencia de Dios mientras otro estaba ministrando. ¿Me está entendiendo esa parte, hermano? Cuán importante es aprender a alabar a Dios cuando estamos aquí arriba, o cuán importante es alabar a Dios cuando estamos ahí abajo sentados. Es sumamente importante. No se puede ser buen director o buen músico solo aquí arriba y solo aquí alabar a Dios. No se puede, o no se debe ser así. Debemos aprender a alabar a Dios arriba y abajo. Por eso me encanta saber de que Dios es Dios de montes y Dios de valles, ¿verdad? Es decir, en todo lugar, en todo momento debemos aprender a alabar a Dios. Y el tabernáculo de David nos enseña que el avivamiento que cayó allí sobre ellos es un avivamiento que hasta el día de hoy ha trascendido, no porque fue humano, sino porque venía de Dios, venía de parte de Dios. Cuando Cristo estaba siendo juzgado, hubo un hombre, si no mal recuerdo, fue ya Gamaliel o Nicodemo, no recuerdo cuál de los dos, que era muy reconocido entre los fariseos, entre los judíos, lo tenían en alta estima. Pero uno de ellos, cuando estaban juzgando al Señor, lo querían juzgar, él dijo: miren, no vaya a ser que nosotros estemos peleando contra Dios.
Tengamos cuidado, hermanos, le dijo a los judíos. No sea que nosotros estemos peleando contra Dios. Si este hombre es quien dice, si es de Dios, la obra que él hace va a prevalecer, se va a mantener para siempre. Si no es de Dios, se va a terminar, se va a acabar. ¿Sabe por qué estoy usando eso, hermano? Porque el tabernáculo de David ha trascendido hasta nuestros días, porque el diseño y el modelo que le dieron a David no es un modelo inventado por él, fue inspirado por el Dios eterno. Por eso es que ha trascendido, y por eso es que hasta hoy seguimos hablando del tabernáculo de David. Tanto fue, hermanos, su avivamiento, que 300 años después, cuando Israel había sido, hermano, había sido conquistado, había sido arrojado a la persecución, y volvieron a establecer el reino de Dios, 300 años después, un rey llamado Ezequías volvió a establecer todo el sistema de adoración de David. ¿Por qué? Porque sabía que venía de Dios. Quiero mostrárselo, por favor. Vea este primer punto. El avivamiento de Ezequías no es más que el avivamiento de David traído a los tiempos de Ezequías. Oiga esto. Acompáñeme al segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 25. Por favor, quiero que tomen muy en cuenta esto. Este pasaje es 300 años después de David. 300 años. Dice el segundo libro de Crónicas 29, verso 25. Puso también levitas en la casa de Jehová. Oiga, con címbalos, con salterios y arpa, conforme al mandamiento de ¿quién? De David. De Gad, vidente del rey, es profeta del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía ¿de quién? De Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas, los instrumentos del rey de Israel. Verso 28. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Por favor, quiero que note esto. Cuando a veces leemos textos en la Biblia, pasamos por alto muchos detalles. Pasamos por alto el lugar donde describe la Biblia que sucedió lo que estamos leyendo, el año en que sucedió lo que estamos leyendo, quiénes son los personajes que están ahí. A veces los pasamos por alto. Por eso quiero recalcar muy bien que este pasaje habla del tiempo del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un restaurador del pueblo de Israel, 300 años después de David. Y cuando él empezó a restaurar el reino de Israel, lo primero que restauró es la adoración y la alabanza al Dios de los cielos. Yo no sé si para usted, pero para mí y la Biblia, hermano, la adoración y la alabanza son sumamente importantes delante del Dios de los cielos. No podemos darnos el lujo, hermano, de obviarlo o de hacerlo a un lado y decir, no, ahí voy a llegar al culto. Perdón lo que voy a decir, pero como yo estoy adelante, no veo quién viene temprano y quién viene tarde. Pero qué lamentable sería
que usted y yo vengamos cuando ya pasó la alabanza o ya pasó la adoración. Es lamentable, ¿sabe por qué? Porque no sabe de lo que nos estamos perdiendo. Bíblicamente nos estamos perdiendo de un tiempo sumamente importante en la presencia del Dios de los cielos. Entonces viene Ezequías 300 años más tarde y dice: bueno, ¿cómo vamos a adorar a Dios? ¿Cómo vamos a alabar al Señor? Y se va a los escritos. Y en los escritos se encuentra que en el tabernáculo de David se adoraba de esta manera. Instituyeron levitas, cantores, músicos, y empezaron a adorar a Dios 300 años más tarde. ¿Por qué? Porque Dios dice, el pasaje que leímos dice, porque el mandamiento era de David, y el profeta y el vidente dijeron que el mandamiento procedía, por favor note esto, procedía de Jehová el Señor. ¿Quiere leerlo conmigo? Estamos en el versículo, acompáñenme al verso 25, por favor. Voy a leerlo muy bien, subráyelo por favor y lo va a estudiar en casa. Y si tiene alguna duda me pregunta. Si lo estudió va a venir, y si no lo estudió se le fue. Aleluya. Verso 25, mire lo que dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos. ¿Con qué? Címbalos, salterios, arpa. No le recuerda lo que hacía David allá. Esos son los mismos instrumentos. Conforme al mandamiento de David, de Gad el vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento, ¿de dónde procedía? Procedía de Jehová. Qué lamentable es que hoy en día muchas iglesias han hecho a un lado los instrumentos, ¿va? Dijeron: no, eso es del diablo. Hoy no se adora a Dios con instrumentos. Pero es que son los instrumentos de David. No, pero eso fue en otro tiempo. Si la Biblia dice que permanece en el libro de los Hechos, lo dice, ya lo vamos a ver. Y el rey Ezequías había entendido que era mandamiento de Jehová. Eso es importante, hermano, entenderlo. El avivamiento que estalló en el tiempo de Ezequías fue muy similar al avivamiento que tuvo David. ¿Por qué? Porque no trajo lo que un hombre hizo, trajo lo que Dios ordenó para alabanza y para adoración de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo alabamos al Señor, estamos haciéndolo por lo que nos dice un hombre, por lo que nos dice un director, o estamos alabando y adorando a Dios porque es nuestro deber. ¿No dice la Escritura que Dios busca qué, hermano? Adoradores en espíritu y en verdad. Quiere decir que si no adoramos, entonces todavía no hemos entendido el propósito de nuestra vida. Pero sigamos un poquito más. Veamos Hechos capítulo 15, verso 16 al 18. Este versículo lo usamos antes, creo que cuando arrancamos el tema del tabernáculo de David, para probarle en la Escritura que en el libro de los Hechos, es decir, en el Nuevo Testamento, cerca de 70, 80 años después de Cristo, la iglesia está hablando acerca del tabernáculo de David. Y mira lo que está diciendo. Hechos capítulo 15, verso 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y levantaré, oiga esto, y lo levantaré de nuevo. Verso 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre. Verso 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces note por favor, después de Cristo, en el tiempo de la iglesia,
la iglesia está hablando. Esto es lo que profetizó Amós. Esto es lo que dijo la palabra que iba a suceder. Que en los postreros tiempos Dios iba a levantar el tabernáculo ¿de qué? El tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Cuando alguien le dice, mira, el tabernáculo de David ya no es para este tiempo, es porque no ha leído la Biblia. Es porque no ha leído la Escritura. Porque estamos hablando del libro de los Hechos, en el tiempo de la iglesia. Desde el libro de los Hechos hasta nuestro tiempo es el tiempo de la iglesia. Y la iglesia está hablando del tabernáculo de David como un modelo que debe ser restaurado en la iglesia. ¿Cuál es el propósito? No le vamos a hacer una tienda, un tabernáculo, porque hoy no tenemos un arca, no tenemos una tienda, un arca. Nuestra arca se llama Jesucristo. Ya no está en una caja. El arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Cristo está con nosotros en espíritu, y el Espíritu de Dios se mueve también para que le alabemos y que le adoremos. Pero ¿cuál es el propósito de que le adoremos y le alabemos? Porque el Señor, a través inclusive de la alabanza, va a recoger a aquellos que le pertenecen a Él para que sean salvos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso quiere decir, hermano, que es importante que usted y yo aprendamos a adorar al Señor. Juan capítulo 4, verso 23 nos dice, ya le comenté esto acerca de los adoradores, pero quiero que lo vea usted en la palabra. Juan capítulo 4, verso 23 dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, ¿qué? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca que le adoren. ¿Cuántos queremos ser adoradores, hermano? Levanten la mano los que queremos ser adoradores. Entonces, dejémonos enseñar por la palabra. Dejémonos guiar por el Espíritu. Metámonos dentro del culto a Dios. Dentro del culto a Dios en el tabernáculo de Moisés. Oiga esto, en el tabernáculo de Moisés, en el culto a Dios, solo era el sacerdote, los que servían y hacían todo, y el pueblo recibía la bendición. En el tabernáculo de David, todo el pueblo era participante. Todo el pueblo llevaba el arca, y todo el pueblo iba cantando y alabando al Señor, con David adelante, danzando y cantando al Dios de los cielos. Eran participantes del culto. Cuando usted y yo venimos a la casa del Señor, no nos volvamos un espectador del culto, seamos participantes del culto. ¿Cuántos dicen amén? No nos volvamos espectadores del que canta o del que no canta, del que hizo o el que no hizo, del que se paró o el que no se paró, del que levantó las manos o no levantó las manos. No nos volvamos espectadores. En el culto a Dios no se necesitan espectadores, se necesitan participantes dentro del culto al Dios de los cielos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Vaya pues. Entonces, mire qué más. Veamos otro detalle. Fíjese que en el texto que leímos, volvamos a primer libro de Crónicas, capítulo 15, en el versículo 16. David estableció una adoración continua, lo vimos el jueves pasado, una adoración continua. Y esto es maravilloso porque eso no estaba en el tabernáculo de Moisés. No existía la adoración continua a través de la música. Había adoración continua a través de los sacrificios, eso sí había, pero a través de la música y del canto no existía eso. Entonces dice, primer libro de Crónicas 15:16,
Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz. ¿Cómo, hermano? Note por favor, quiero recalcar esta parte, que lo hagan con alegría. A Dios se le canta con alegría, no con tristeza, hermano. Se le canta con alegría, se le canta con gozo, se le canta con todo el corazón al Señor. Ahora, fíjese que usted recuerda que el arca estaba en la casa de David, en el patio de la casa. Ahí le habían hecho una tienda. Pero el tabernáculo estaba en otro lado. Ya no estaba en Silo, donde estaba primero, sino que la movieron a otro lado, a Gabaón, porque Silo fue conquistada. Entonces la pasaron a Gabaón. Pero resulta que el arca estaba en un lado y el tabernáculo estaba en otro lado, estaba en Gabaón. Entonces puso cantores aquí y puso cantores allá, para que alabaran a Dios donde estaba el arca del pacto, pero también para que alabaran a Dios allá en el tabernáculo cuando se hacían los sacrificios. Ahora ya no era como en el tiempo de Moisés, ahora se cantaba y se alababa. Hizo David este cambio. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros el canto? ¿Y qué tiene que ver con nosotros la música? Bueno, déjeme mostrárselo en la Biblia. Cantar. Esto es una nota, un comentario bíblico. Cantar es una de las poderosas formas para expresar alabanza y adoración a Dios. Oiga esto, grandes batallas han sido ganadas al cantarle al Dios. Grandes batallas han sido ganadas cuando se canta a Dios. ¿Será importante para nosotros aprender a cantar, hermano? Sí, hermano. El cantar y alabar a Dios puede ser la diferencia entre ganar batallas y perder batallas. Si usted y yo queremos ser de los que van ganando batallas, tenemos que aprender a cantarle a Dios. Hermano, ¿y dónde está eso? Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento también y otro en el Nuevo, para que nos quede así uno a uno, parejo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 21 y 22. Mire este texto. Grandes batallas han sido ganadas cuando se le canta a Dios. Dice: y ha habido consejo con el pueblo, oiga, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos, oiga, de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es ¿para cuánto, hermano? Para siempre. Oiga esto. Cuando el Israel iba a la guerra o iba a la batalla, es extraño que en lugar, obviamente lo hacían, ¿verdad? En lugar de estar preocupados por las armas que iban a usar, preocupados por el armamento que iban a llevar, se preocupaban por cantarle a Dios, el pueblo de Israel. ¿Pero por qué se preocupaban tanto en eso? Porque habían entendido que en medio de la batalla, cuando se alaba a Dios, Dios es el que pelea por uno en medio de la batalla. Usted puede decidir seguir peleando usted con sus fuerzas, pero se va a dar cuenta, hermano, que con nuestras fuerzas no logramos mayor cosa. Bueno, ni al diablo podemos hacer que se vaya. Mire, si ni siquiera los zancudos podemos hacer que se vayan, hermano. Aleluya. Porque no tenemos la capacidad de hacerlo.
Pero cuando el Dios de los cielos es exaltado y es alabado su nombre, el Dios eterno se levanta por nosotros para pelear las batallas que tenemos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé aquella expresión que Moisés les dijo al pueblo de Israel. Les dijo: miren, hermanos, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es una palabra bíblica, es un versículo bíblico, pero una cosa es oír y entender un versículo bíblico, y otra cosa es creerlo con todo el corazón. Creerlo de tal grado, hermano, que no tengamos la mínima duda de que Dios puede obrar y puede operar en nuestra vida, de que Dios puede levantarse contra nuestros enemigos que a veces nos acosan, que a veces hermanos, nos rodean y nos hacen vivir afligidos, angustiados por las necesidades que tenemos. A veces se levantan cosas, hermano, que perdemos el control. No tenemos control de solucionarlo nosotros. Pero Dios es especialista en hacer cosas imposibles para aquellos que le creen. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dios es especialista en hacer cosas imposibles para los que creen. Pero para creer, fíjese, hermano, que cantar es una manifestación de creer. Cuando le cantamos a Dios y exaltamos su nombre, hermano, es una manifestación de nuestra fe. Porque podríamos hacer lo que normalmente hace la gente cuando está en angustia y aflicción. ¿Qué es lo que normalmente hace uno cuando está en angustia y aflicción? ¿Se ha dado cuenta que se queda callado, hermano, uno? ¿Se ha dado cuenta que se enmudece uno? No quiere ni hablar, no quiere decirle nada a nadie. Vive así como acongojado, vive triste, afligido. No quiere que nadie le hable, y menos venir al culto. Aleluya. Se encierra uno, hermano. Se encierra en su cuarto, no quiere salir de ahí, no quiere comer, no quiere leer las escrituras. Y peor, hermano, que aparece el pastor y siempre le dice: busque a Dios, mi hijo, busque a Dios. Solo eso me dice el pastor. Solo eso me dice. ¿Y qué otra cosa le puedo decir? Si en Dios está nuestra recuperación, en Dios está nuestra salida, en Dios está nuestra salvación, en Dios está nuestro refugio, en Dios está nuestro consuelo, en Dios está nuestra fortaleza, en Dios está, hermano, nuestro castillo fuerte, en Dios está la batalla ganada en contra del enemigo, está en el Dios de los cielos. ¿Qué más puedo decirle? ¿Qué más se le puede decir? Busque a Dios, cántele a Dios. Yo no tengo ganas de cantar. Así se pone el deprimido. Yo no tengo ganas de cantar. ¿Qué ganas me van a dar de cantar ahorita como estoy? Si yo lo que necesito es una salida. Pero Dios es su salida. El pueblo de Israel lo hizo una y otra vez cuando estaba en angustia y en aflicción. Cuando iba a la batalla, ponía a los cantores a alabar a Dios, y la batalla era ganada por la mano poderosa del Señor. Si usted quiere ver batallas ganadas, busque a Dios y cántele a Dios con todo su corazón. Bueno, hermano, pero eso es en el Antiguo Testamento. Vaya pues, vamos al Nuevo Testamento. Si usted dice que no se canta, pues vamos al Nuevo Testamento. Mire lo que dice en Hechos capítulo 16, versículo 24. Hay un caso ahí de un hombre preso, de dos hombres presos. Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Y qué se pusieron a hacer, hermano? ¿Qué se pusieron a hacer? A cantar. Parecían locos, hermano, cantando en la cárcel.
los presos han de haber dicho: ¿y estos qué? ¿Qué les pasa? Si aquí no es para cantar, aquí es para llorar. Pero Pablo y Silas sabían que cuando se canta hay poder en la alabanza. Hay poder cuando se le canta a Dios. No es la alabanza en sí la que tiene poder. El que tiene poder es Dios, que oye el canto de sus hijos. Él es el que tiene el poder. Hechos capítulo 16, verso 24 nos dice: el cual recibió este mandato. Ese es el carcelero. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hermano, ahí sucedieron varias cosas raras, bien raras. ¿Qué preso canta en la cárcel? Solo el que está seguro que su refugio es Dios. Solo el que sabe que su salida está en Dios. Se puso a cantar Pablo y Silas, se pusieron a cantar. Los presos lo oían. Y entonces vino de repente el milagro que Dios envió para liberarlos. Envió un terremoto. Pero este terremoto fue extraño, hermano, porque tembló la tierra y las puertas se abrieron. Normalmente en los terremotos las puertas se cierran y se queda atrapado uno ahí. Por eso allá en El Salvador, en nuestros tiempos de terremotos, siempre le decían a uno: deje abierta la puerta, porque allá tiembla mucho, temblaba mucho, y entonces había que dejar la puerta abierta. ¿Por qué? Porque con el temblor se desajusta la puerta y entonces la puerta queda trabada. ¿Y cómo sale uno de ahí? Pero qué extraño este terremoto, que en lugar de cerrar las puertas o dejarlas atrancadas las puertas, abrió todas, hermano, todas, no una, todas las puertas se abrieron por el terremoto del Señor. Oiga, por favor, el que tenga oídos para oír, si usted cree, alaba a Dios, las puertas se le van a abrir de cualquier cárcel que existe en su vida. Se va a abrir, se va a tener que abrir. No por la canción que usted dio entonada, no, porque el Rey del universo viene en su auxilio y en su ayuda. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano. Necesitamos aprender a alabar de esa manera. Se abrieron las puertas y dice que las cadenas se rompieron, hermano. ¿Qué terremoto rompe cadenas? ¿Qué terremoto abre cepos? Ninguno. No existe eso. Solo Dios puede hacer eso. Y de todos, pues. No solo, mire, cualquiera hubiera dicho: bueno, de Pablo y Silas, pues vaya, porque de plano ellos eran los ungidos, ¿va? Eran los cantores, eran los que Dios conocía. Pero de todos los presos, dice. Porque Dios no solo iba a traer liberación de cadenas físicas, sino que iba a romper las cadenas espirituales que estaban en esas vidas. ¿Y cómo se manifiesta, hermano, lo espiritual? Que ningún preso se va. Usted se imagina en la cárcel, le abren las puertas a los presos y usted cree que se van a quedar ahí, hermano. No puede ser, eso no pasa, hermano. Si medio encuentran una manera de salirse y se salen todos los que puedan, pues. Pero aquí les abrieron las puertas, les rompieron las cadenas y todos se quedaron ahí quietos, entendiendo
que Dios ahora los estaba llamando para una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted y yo alabamos a Dios, pueden suceder cosas maravillosas. Pero tenemos que aprender a alabar a Dios. Tenemos que aprender a adorar al Dios de los cielos. Vamos un poquito más. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versos 4 y 5. El texto que leímos de Crónicas acerca de que asignaron cantores, pero también asignaron músicos. Y la música dentro de la alabanza es un elemento importante también. Dice, primer libro de Crónicas 23, 4 y 5. Oiga este pasaje, me gusta por lo que dice ahí. 23, primer libro de Crónicas dice, de estos 24,000, está hablando de los levitas, 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, 6,000 para gobernadores y jueces, además 4,000 porteros. Y oiga este número, hermano, 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. ¿Cuántos músicos pusieron, hermano? 4,000. Y nosotros como peleamos por un par, ¿verdad? Para hacer un par. Las iglesias se ven abrumadas por la falta a veces de cantores y de músicos. Se ven abrumadas. Y estos tenían 4,000. 4,000 músicos, 4,000 cantores, adorando y exaltando al Dios de los cielos. ¿Qué equipazo habrá sido? Bueno, recuerde que la alabanza allá era continua, era de día y de noche. De estos 4,000 hicieron 24, bueno, de todos los levitas hicieron 24 turnos, de tal manera que siempre había un grupo alabando y adorando al Señor. Salía un grupo y entraba otro a adorar a Dios, porque la alabanza era continua, no se paraba, nunca se paraba la alabanza y la adoración. 24 órdenes sacerdotales para alabar al Dios de los cielos. Cantores, 4,000, solo 4,000. ¿Qué le parece? Primer libro de Crónicas, capítulo 16, voy a ir terminando ya. Capítulo 16, verso 42, dice, primer libro de Crónicas 16, 42. Con ellos Emán, Jedutum, ¿se acuerda? Asaf, Emán, Jedutum, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. Hay dos cosas que quiero tal vez mencionar. La alabanza continua, que nunca se detenía, pero muchos de los instrumentos, no quiero decir todos, porque ya usaban ciertos instrumentos antes, pero la mayoría de instrumentos que estaban siendo usados en ese tiempo los creó David. Él fue el inventor, entre comillas, porque tuvo que haber sido auxiliado maravillosamente por Dios para hacer eso. Pero él creó muchos de los instrumentos. Por eso dice, y los puso con los instrumentos que yo hice, dice. Fíjese. Eso quiere decir, hoy estábamos platicando con mi hijo Valmorio, y estábamos mencionando algo interesante. En los tiempos que estamos viviendo hoy, las iglesias optan por traer a veces música de afuera, del mundo, para dentro de la iglesia, porque a veces se ven escasos de nuevas formas de cantar o de hacer música,
Y entonces tienen que ir allá afuera para traerlo. Así hacen muchos. No nosotros no tratamos de hacer eso jamás. No es bueno hacer eso. Pero en los tiempos antiguos, en los tiempos de David, en los tiempos de la iglesia, en los tiempos de los restauradores de la iglesia, fueron ellos los que creaban instrumentos, música y alabanzas al Señor. Y era tan fuerte el avivamiento de la música que el mundo agarraba lo de la iglesia para hacer ellos sus cantos. No sé si me estoy dando a entender. Lo que la iglesia producía servía afuera para crear nuevos estilos. De hecho, mire, no vayamos tan lejos. ¿Cuántos cantantes famosos no se hicieron primero en la iglesia? Si eran directores de la iglesia, eran cantantes de la iglesia, eran músicos de la iglesia. Se desviaron, por supuesto, y ¡bum!, terminaron en el mundo. Alcanzaron la fama, pero eran buenos aquí primero. En el tiempo de la Reforma, la música, la famosa música clásica, la famosa música que ha salido, ¿de dónde cree que la agarraron? De la iglesia. Porque el avivamiento de la iglesia era tan fuerte que era creadora de alabanza, de música, de instrumentos, de cantores. Y eso en todas las cosas, en el arte, en la ciencia. Los primeros que hicieron universidades fue la iglesia. Los primeros que hicieron cosas de salud, hospitales, fue la iglesia. Los primeros que hacían todo eso era la iglesia. Pero en los tiempos que estamos viviendo es al revés. Lo hace el mundo y la iglesia quiere meterlo adentro. Hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que no le estamos dando al Espíritu de Dios su lugar, para que sea el Espíritu el que inspire, el que motive, el que nos haga crear cosas para el Dios de los cielos. Que el mundo lo ocupe después, ese ya es problema de ellos. Ese ya no es, no le podemos decir no lo ocupen, va. Ese ya es problema de ellos. Pero no dice la Biblia que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Así dice la Biblia, ¿va, hermano? Acerca de la cercanía que tenemos con la gente del mundo, con la gente inconversa. ¿Qué dice la Biblia? Que tengamos cuidado, que ellos se conviertan a nosotros, dice la Biblia, y no nosotros nos convirtamos a ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros deberíamos de ser los creadores, los inventores de cosas nuevas, aunque el mundo las use, y no nosotros agarrar de lo del mundo para traerlo a lo de la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? David creó su propia música, creó sus propios salmos, creó sus propios instrumentos y lo trasladó, dice, y lo trasladó a la iglesia. En el libro de los Hechos, en el tiempo de la iglesia, Dios restaurará el tabernáculo de David que está caído. Póngase de pie. El tabernáculo de David no es solamente notas, no es solamente música. El tabernáculo de David es un sistema de adoración que hace que nuestro corazón se conecte con Dios y seamos agradables a Dios con todo nuestro corazón. Cierre sus ojos un momento, levante sus manos al cielo. Vamos a pedirle al Señor esta noche que nos convierta en verdaderos adoradores a Dios, que nos convierta en adoradores en espíritu y en verdad. Queremos ver un milagro en nuestra vida, queremos que Dios pelee nuestras batallas. Aprendamos a adorar a Dios. Queremos que Dios sea nuestro refugio, nuestro libertador,
Que Dios abra las puertas de las cárceles, que rompa las cadenas en nuestra vida, en nuestra familia. Adoremos a Dios con todo nuestro corazón. Y Dios se levantará a nuestro favor. Cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Por tu fidelidad. La Biblia dice que los levitas cantaban y entonaban diciendo: porque Jehová es Dios y para siempre es su misericordia. ¿Te animas a decirle a Dios esta noche? Señor, tu misericordia es para siempre. Aleluya. Abre tus labios un momento. Abre tu corazón a Él. Levanta tu vida al Dios de los cielos para decirle: aquí estoy, Señor. He venido a adorarte. Aleluya. Queremos adorarte a ti, Señor. Te adoro a ti. Porque tú eres la razón, Señor. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Abre tus labios y dile: te adoro a ti. Oh, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo. ¿Vives para adorarle, hermano? Para ¿Vives para adorarle? Hoy es un buen momento para adorarle. adoro a ti. Oh, Jesús, te adoro a ti. Oh, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Levanta tus manos, hermano, te adoro a ti. Oh, sí, Señor Jesús. Te Cántale, adoro a ti. cántale al Dios eterno. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Levanta tus manos a Él. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro. Hoy es el a momento, ti. hermano. Hoy es el tiempo. La razón por la cual yo vivo.
el Señor. La razón por la Ve a los pies de Cristo y adórale. Y la razón por la cual yo vivo es para adorar. Así es. Te adoro a ti. Únete con nosotros. te adoro. Aunque estés pasando por aflicción, aunque estés pasando por pruebas, aunque estés pasando por necesidad, Por la cual yo vivo. adora a Dios. Adora a La Dios. razón. Alábale. Por la cual yo vivo. Y la razón por la cual yo vivo es para adorar. Levanta tu corazón a Él. Adoro a ti. Te bendecimos, Señor. Te adoro a ti. Te adoramos, oh Dios. Y la razón Por la cual yo vivo. bendecimos. La razón por la Cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Una última vez, dile al Señor, dile al Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Es para adorar. Oh sí, mi Dios, es para adorar. Es para adorar. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Y te da la mano y te levantaré. Recibe gloria, recibe honra, Dios. Digno eres, digno eres, digno eres tu Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Digno eres de recibir la gloria, corona de Dios, corona de Dios. Te bendecimos. Adore, adore a Dios.
sus propias palabras, con su propio canto. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Aleluya, Dios. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Dios. Suba nuestra alabanza y nuestra adoración como el incienso de la tarde, Señor. Seas tú glorificado. Tú eres la razón de nuestra adoración, Señor. Tú eres la razón de que te adoremos. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo esta noche. Bendice cada vida. Y bendice, Señor, nuestro regreso a casa, Señor. Guía nuestro camino. Quita todo estorbo del camino, Señor. Y llévanos a casa con bien y con bendición. Y enséñanos cada día a adorarte y a exaltarte. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.